El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta Forgat al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos que nos ven en Radio Voz Andina Internacional. Este es tu programa Forgat al aire. Soy Edison Mapla, estamos contigo para los temas más relevantes que tienen que ver con el Ecuador profundo, con la descentralización y el fortalecimiento de la gobernabilidad y la gobernanza local. Hoy tendremos un programa muy importante y especial para ti. Espero que nos sigas en breves minutos. Seguimos con la programación. En el día de hoy tenemos una grata visita, un amigo personal. Él es Jorge Eduardo Carrera Sánchez. Tiene su experiencia, su perfil profesional. Está basado en el desarrollo de temas de orden social. Tiene a su haber, digamos que distintas experiencias en torno a la planificación y la gestión pública. Ha estado gerenciando empresas importantes como la de Ferrocarriles del Ecuador y empresa inmobiliar. En distintos momentos también ha sido vinculado e involucrado con procesos de desarrollo tanto comunitarios, de organizaciones sociales, asociativos, y creo que ahora tenemos la posibilidad de conversar con él también desde el espacio de administrador, de gerente de una de las obras emblemáticas y proyectos emblemáticos de nuestra capital. Esto es la ciudad mitad del mundo. Querido Jorge Eduardo, este es un programa informal. Más bien te queremos agradecer la oportunidad que tenemos de tenerte aquí en Forgat al aire. Y más bien cuéntanos un poco cómo está tu vida, qué has hecho últimamente en estos últimos años, qué experiencias has venido trayendo desde lo público y desde el campo de lo privado. Cuéntanos un poquito más para que la gente que sigue Forgat al aire te conozcan un poco más. Gracias, Eddie. En los últimos años me he dedicado a investigar bastante, aprovechar la pandemia para nuestra forma, que es, la profesión es estudiante, ¿sí? Hemos estado leyendo mucho, hemos estado tratando de contextualizar la circunstancia social, económica, de lo que significó la pandemia y de lo que podría significar todos estos momentos post pandemia, que para nosotros ha significado mucho desde el mismo hecho personal, al estar encerrados en la casa, al tener que dejar el día a día normal que teníamos, a estar ahora conectados casi al 100% a través y relacionados a través de una computadora, de un video, de un audio. Se volvió totalmente normal que el celular sea parte ya de la vida, del trabajo, de la familia, de la casa, de todo, ¿no? Entonces, me he enfocado mucho en las necesidades que tenemos como país, como cada uno de los espacios locales, principalmente en los temas de tecnología, como desde nuestro servicio público, como desde nuestra gestión, nosotros estamos al día y podemos realmente cumplir con las expectativas que se tiene, tomando en cuenta un indicador importantísimo que para mí me llamó mucho la atención, y fue que en cuanto a lo que es todo el tema tecnológico, todo el tema de aplicaciones, todo el tema de internet, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, el Ecuador está en el penúltimo lugar antes que Haití, en todo lo que es América Latina y el Caribe. Y en los primeros lugares está Chile y está Colombia. Por lo tanto, me pude acercar a la gente de Colombia, gente que trabaja principalmente en Bogotá, Cali, Pasto, para ir viendo qué tienen, dónde están adelantados, qué es lo que podemos nosotros trabajar acá
y a eso me he dedicado, básicamente, el poder ir desarrollando acciones, actividades, programas, aplicaciones para el desarrollo de las localidades. Y hoy por hoy estoy asumiendo desde hace 6 meses la responsabilidad de gerenciar la empresa turística de la provincia de Pichincha, ciudad mitad del mundo. Si bien estamos al frente de un administrador, un gerente de Ciudad Mitad del Mundo, estamos también conversando con Jorge Eduardo Carrera, el experto en temas de política pública, en desarrollo local, ahora que lo que tú nos mencionas también en tecnologías, en innovación tecnológica para el sector público, entiendo también, y para el sector privado también, desde los territorios. Y eso también quisiéramos que lo pongas dentro del bagaje de esta gran pregunta que tenemos como entrevista. Queremos saber cuál deben ser las expectativas que debemos desarrollar los ecuatorianos y ecuatorianas, las autoridades locales principalmente, ya que ese es nuestro público objetivo, para mejorar el turismo en nuestras distintas circunscripciones territoriales, bienes sean parroquiales, cantonales, provinciales. Y es un título muy grande, digamos que para una entrevista de Forgat. Sin embargo, sí quisiéramos tener tus primeras impresiones. Alrededor de eso, soltaría la primera pregunta y es, a tu juicio, mi querido Jorge Eduardo, el modelo de centralización previsto por el país, el que tenemos desde el año 2008, pero que ya con larga data tenemos desde 1998, ha brindado la posibilidad para que los gobiernos locales puedan empezar a funcionar de mejor manera con su autonomía en lo político, en lo administrativo, en lo financiero, para desarrollar las competencias, una de estas, turismo. Te voy a hablar primero indicando que esta es una posición muy personal, ¿no? Con la cual yo me permito en esta entrevista contestar. Sobre la base de la experiencia tanto pasada, cuando hablábamos de conceptos nuevos en ese entonces, que era descentralización, que era participación ciudadana, etcétera, etcétera. Coincidimos contigo justamente en la que se denominaba la GTZ, en el componente de participación ciudadana. Y al final tú puedes ver que muchos de esos conceptos, muchas de esas definiciones se convirtieron en herramientas en las cuales no necesariamente cumplían los objetivos que nosotros nos habíamos trazado. Y ese es uno de los temas en el cual va también el tema del turismo. En el tema del turismo, tú tienes una descentralización de competencias, tú tienes un rector que es el Ministerio de Turismo, tú tienes un presupuesto que generalmente no alcanza para ir desarrollando las distintas actividades. Nunca un presupuesto va a alcanzar, pero ni siquiera para lo básico. Y además tienes un contexto en el turismo que posiblemente con un par de sectores más, como el cultural, como el tema patrimonial, han sido los más afectados por esta crisis de pandemia de salud y pandemia económica. Hay que entender claramente que nosotros, mucho antes de octubre del 2020, ya estábamos en crisis, en una crisis económica. Mucha gente quiere tapar el sol con un dedo y no quiere acordarse de eso. Se echa la culpa mucho a las movilizaciones de octubre, se echa toda la culpa al tema de pandemia, pero en el Ecuador, en el tema turístico especialmente, estábamos bastante golpeados mucho antes del mes de octubre del año 2020. Y eso contempla que si es que tú no tienes recursos desde la parte del rector y de ahí poco a poco sigues bajando, tú no vas a tener recursos suficientes o mínimos para cumplir los temas básicos. Me llamaba mucho la atención, por ejemplo, la política del anterior gobierno de declarar pueblos mágicos, creo que se denominaban o denominan,
Y un ejemplo nada más, en un mes, al inicio del mes, cerraban el tren y a mediados del mes le declaraban a la UCI Pueblo Mágico. Entonces, tú puedes ver que son definiciones de gobierno central, pero tampoco puedes ver una reacción del gobierno local. Entonces, que además no es coherente, ¿sí? Llamémosle, y estoy generalizando, quitarle los turistas y después declararle pueblo turístico. Entonces, y repito, nada más como para poner un ejemplo. El tema de las capacidades que también hemos hablado muchísimo en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados son muy limitadas en el tema turístico. No están muy claros, no están claros los conceptos, las experiencias que han tenido han sido bastante básicas o bastante particulares. Por lo tanto, no se puede ver un plan de desarrollo que realmente fortalezca a cada uno de los gobiernos locales. Nosotros hicimos el proceso de rehabilitación del tren y una de las grandes dificultades era justamente cómo coordinar con cada uno de esos gobiernos locales en cuanto a lo que es sus capacidades de ir generando turismo. La cantidad de turistas que se tiene o la información de turistas que se tiene también es bastante limitada. Los datos en los observatorios del turismo que se tiene es básicamente datos de fronteras o de puertos o de aeropuertos, donde no se discrimina al turista, sino que más bien se lo une con grupos de migrantes o inmigrantes o grupos empresariales, etcétera, y no está claro qué cantidad de turistas vienen o no vienen. Y finalmente, otro elemento importante es el tema de qué manera va a moverse o va a reaccionar el sector turístico en el tema de pandemia. Lo que yo he podido ver ya sentado en las nuevas responsabilidades que he tenido es que el sector turístico no se ha movido casi nada. Para nosotros, dentro de la responsabilidad que tengo, para nosotros ha sido una oportunidad muy grande, porque nos ha permitido, al no tener turistas, empezar a ver qué es lo que pasa, y en esta conversación te indicaré un poco los análisis a los cuales nosotros hemos llegado, que creo que puede servir mucho a los distintos GAFs, pero que en el sentido específico de la gestión del turismo fue básicamente quedarse quieto, no moverse, no hacer absolutamente nada, esperar y ver cómo otros países, cómo otras regiones, cómo Europa estaba moviéndose en el tema de apertura de aeropuertos, en los temas de, por ejemplo, la visa de salud, en los distintos temas, y lo único que se hacía era esperar. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos en las capacidades de los GAFs. Así que, perdón, eso es lo que te puedo poner dentro como primer elemento dentro de lo que es el panorama del turismo, según mi punto de vista. Conversando y obviamente utilizando la academia para analizar qué es la política pública, hay algunos elementos de tu información, de tu declaración ahora o de tu evidencia que tienes en el sector turístico con respecto a limitada información, a bajos presupuestos, a debilidades en las regulaciones, justamente lo que da legalidad y legitimidad a la política pública. Entonces, diríamos que de un análisis general, los gobiernos locales no están preparados para asumir la competencia a pesar del histórico que tenemos con respecto a la descentralización y con respecto además de una competencia que ha sido asignada a los gobiernos locales, no digamos que de ahora, sino estamos hablando a lo mejor hace 15, 20 años atrás, cuando era el menú a la carta de la descentralización. ¿Qué tanto entonces vamos pensando un poquito más en positivo, mi querido Jorge Eduardo, cuáles serían un poco las experiencias o los fundamentos para ir sosteniendo realmente una política pública de turismo a nivel local? ¿Tú has revisado los últimos planes que han hecho los distintos GATS en el tema turístico?
Tengo entendido por varias, más bien cercanía que tenemos con las universidades y los gobiernos locales, que los componentes social-cultural y el componente económico se miran distintos cuando se habla de turismo. Y en eso sí también hay una debilidad cuando los separas. Entonces aparece que en el tema social-cultural está previsto los temas de patrimonio, los temas de asentamientos humanos, movilidad, y en el tema económico-productivo se lo topa muy sutilmente cuando tienen la competencia. Y sobre todo en el caso de los gobiernos cantonales, más alejado cuando esa competencia además se la mira como muy a la periferia, cuando está compartida también con el nivel provincial, el nivel parroquial y por supuesto el nivel nacional. Tú mismo acabas de responderte, Eddie, en cuanto a lo que acabas de decir. Y ese es uno de los problemas. No están claras las políticas, no están claras los objetivos que queremos con el tema turístico. Todo el mundo quiere o cree que los turistas van a venir porque sí, o nos imaginamos que ni siquiera el tema conceptual. Nos imaginamos que un árbol ya es un atractivo turístico, ya es un producto turístico, ya es un destino turístico, una piedra, lo que sea que nosotros creamos. Y uno de los elementos que se va perdiendo muy rápidamente, y es impresionante, es la falta de identidad. Esa falta de identidad que tanto en lo que es el patrimonio inmaterial, que se va perdiendo rápidamente, también afecta muchísimo al tema turístico. Te pongo en el caso de Pichincha, que es un caso que lo veo yo todos los días. El chuya quiteño o la sal quiteña o los elementos que nos podían decir a los quiteños como elementos de identidad se van perdiendo muy fácilmente. ¿Quién en Pichincha dice yo soy pichinchano? ¿Sí? Así como en Guayas dicen yo soy guayaco, o el Manaba dice 100% Manaba, en Pichincha se va perdiendo totalmente eso, o sea, rápidamente eso. Y te digo que en Manabí también, y te digo que en Guayas también, se va perdiendo identidad. Y el turismo, una de las bases, una de las patas fundamentales es la identidad. Súmale a todo lo que tú acabas de decir, al no tener objetivos claros, al no tener una definición. Yo he visto muy pocas, es más, he visto solamente una provincia que está fortaleciendo mucho el tema de identidad, un tema con muchísima fuerza. Y yo te aseguro que esa provincia dentro de muy poco va a ser la que lidere todos los temas en el caso de lo que estamos hablando del tema turístico. En cuanto a lo que significa la preparación y las capacidades, se tiene capacidades generales teóricas que no pueden ser aterrizadas, y eso nos pasaba mucho en el tema del desarrollo local. Se tienen muchas experiencias, pero no están sistematizadas y no están valoradas tampoco. Entonces, el esfuerzo que se está haciendo ahora y que lo estamos haciendo nosotros es primero definir un objetivo que por el tema de pandemia se vuelve mucho más fácil, es decir, reactivación del sector turístico. Ese es el principal objetivo, pero el tema es cómo vamos a reactivar. El mundo nos ha dado una oportunidad muy grande en la cual nosotros tenemos elementos que si no los aprovechamos ahora, muy difícilmente lo vamos a aprovechar. Y lo primero que yo expongo para poder realmente ir desarrollando y tener un objetivo claro es el tema de la solidaridad. Esa visión de solidaridad es la que nos va a permitir, por lo menos en el sector turístico, el de ser posiblemente el sector más afectado a ser el sector que más rápidamente se pueda reactivar. Es decir, que tanto el sector privado como el sector público, como el sector comunitario, se unan para justamente tener un objetivo común y que se pueda realmente reactivar el turismo, y sobre esa base de la reactivación del turismo es que cada uno en su rol pueda realmente definir sus propios objetivos. Los GAFs tienen que tener su rol y tiene que irse fortaleciendo poco a poco. Vamos a hablar ya sobre justamente la superposición de los roles, el no pisarnos la manguera entre bomberos,
el identificar claramente cómo se puede cogestionar o ser corresponsable del desarrollo. Pero estamos llegando ya a nuestros primeros 20 minutos de entrevista y antes de que podamos topar esos temas importantes que van además articulados a las oportunidades que se tienen que abrir, no solamente desde lo público, sino también desde lo privado, quería preguntarte, Jorge Eduardo, en estos días de cambio o de transición que digamos que has tenido entre un trabajo y otro, no sé si es que tú tienes por ahí alguna preferencia musical. Acuérdate que este programa Forgada al Aire intenta hacer esa división entre una etapa de la entrevista con otra a través de un intermedio. ¿Hay alguna canción específica que te llame la atención, que te inspire en los temas que tú trabajas, algo que podamos asociarlo inclusive con la temática de esta entrevista? A mí me gustó mucho recién, tanto por la edad de mis hijos como la edad de mis colegas aquí en el trabajo. Estoy aprendiendo un montón de nuevas canciones, un montón de nuevos tipos de música. Sí te pediría es Desde el Centro del Mundo de los Yaguarzónicos. Esa canción sí sería súper interesante que podamos disfrutarla también en estos momentos. En este momento, entonces, nuestro panel de control está identificando la canción. Voy a también a declararme curioso de la misma. No sé cuál será esta, así que voy a escuchar y voy a disfrutar contigo en tiempo real esta canción. Entonces, Jaguarzónicos desde el centro del mundo fit Beethoven. Dice, vamos a ver qué tiene que ver con el Beethoven o algo así. Vamos a verlo, vamos a compartir pantalla en este instante. Muy bien, Jorge Eduardo. O sea, ahora ya estaba entendiendo inclusive el nombre del grupo, Sangre y Sónicos ahí, una combinación media espacial y sobre todo recogiendo la identidad del Ecuador. Creo que eso estabas refiriéndote con la anterior pregunta también, cómo no perdemos la identidad de la imagen, ¿no es cierto? Y yo diría, al mismo estilo de los Jaguarzónicos, ¿cuál es el flow entonces para el turismo? ¿Qué debemos proponer desde de los sectores públicos y privados para retomar el tema del turismo con eficiencia? Y yo diría, sobre todo, para ir cumpliendo con esta lógica de no reinventarnos la patria cada 4 años, sino tratar de dejar, sí, una política pública con mayor legitimidad para que tenga mayor sostenibilidad. ¿Es posible eso? Sí es posible, o sea, tú tienes que hacer un análisis en cada uno de los territorios sobre qué aspectos tienes, ¿sí? Qué tienes que mejorar, qué puedes potenciar. Hacer un FODA, básicamente. Hacer un FODA en la cual tú te permitas ir definiendo sobre la base de los objetivos qué es lo que puedes ir trabajando. Nosotros, como te decía, en este espacio en la cual estuvimos en pandemia, se hizo un análisis del tema del turismo. Y el turismo ha cambiado en 180 grados. El turismo, hoy por hoy, los turistas no son desconfiados, no quieren tocar las cosas, no quieren exponerse a contagiarse. El turismo, el principal desarrollo del turismo en este momento post pandemia va a ser el turismo local, lo cual en lo que significa las comunidades, en lo que significa el desarrollo, es una oportunidad muy grande. El turista generalmente no va a viajar fuera del mundo. Este momento en China hay una nueva ola y posiblemente en Europa habrá otra nueva ola porque se están acomodando demasiado, se están generando demasiadas libertades, como que si ya no hubiera más problemas. Eso te genera una oportunidad muy grande, es que los turistas no van a irse a Asia, no van a irse a Europa y van a venir acá al Ecuador y van a venir acá a América Latina. Y eso es lo que nos pasó ya con los mexicanos. Los mexicanos iban a Europa y de pronto llegaron muchísimos mexicanos. Hace 2 meses llegaron muchísimos turistas rusos, muchísimos turistas polacos, ucranianos, japoneses, chinos, turistas de Israel. Eso
fue una novedad para nosotros y todos esos datos fuimos revisando para ver qué es lo que nosotros podemos ir ofreciendo a esos turistas. Otro elemento importante es que los destinos naturales y los destinos al aire libre son los prioritarios. Otro elemento importante es que la gente ya no va a salir solamente en temporadas altas, sino que va a buscar temporadas bajas. Y también te indico que los grupos ya no son un tema de turismo en masa, sino más bien turismo familiar, turismo en grupos pequeños, etcétera. Entonces, tomando en cuenta todo eso, tú tienes, y el turista exige productos de alta calidad, necesita gestión digital y necesita personalización de sus gustos en lo que es el turismo. Y para eso tú necesitas datos. Entonces, nosotros hemos definido un par de estrategias importantes. La primera estrategia es generar destinos inteligentes. Es decir, herramientas digitales que te permitan tener un conocimiento del entorno digital, trabajar con redes sociales, páginas web, aplicaciones, el e-commerce con botones de pago, registros, reservas, promoción, comercialización, hacer tours virtuales dentro de lo que significa el destino inteligente, que va empatado con lo que te decía, lo que coincidencialmente ya me dedicaba. ¿Cómo empatar eso? Y la segunda gran estrategia es la comercialización turística, que se denomina el inbound marketing. ¿Qué significa? Que tú no te tienes que centrar en tu producto como lo más importante. Lo más importante es el turista. Hoy tienes turistas que vienen solos o solas, ¿sí? Totalmente solos y solas. Vienen turistas que a algunos les gusta la aventura, a otros les gusta lo cultural, a otros les gusta lo patrimonial. Entonces tienes que enfocarte en esos servicios. Tienes que tener una página web vendedora. Tienes que tener los datos de lo que se llaman los leads de los usuarios. Tienes que tener un embudo de venta. Tienes que ir definiendo qué grupos tú tienes que ir vendiendo. Tienes que definir una política de precios. Tienes que tener una manera sincrónica de relacionarte con el turista, es decir, en tiempo real, al mismo momento. Saber, por ejemplo, que si hay un tema de deportes, convocar a la gente que le guste los deportes, ir haciendo actividades para la gente de aventura, tener, por ejemplo, campeonatos especiales. Nosotros vamos a desarrollar el Festival Internacional de Globos Aerostáticos para la gente que le gusta el tema de alturas, etcétera, etcétera. Y vamos a ir definiendo y segmentando justamente los nuevos elementos. ¿Y para qué? Y eso es muy importante. Eso es lo que se tiene que definir en cada uno de los gobiernos locales. Todas estas estrategias, estas dos principales estrategias de destinos inteligentes y de comercialización turística, te sirve para mejorar la competitividad de los proyectos y sobre todo de los territorios, desarrollar la innovación turística, que el visitante se quede más, que se convierta en turista, que pernocte, pero para eso tiene que tener distintos productos, servicios y destinos, poder segmentar e internacionalizar también y superar la oferta que tienen otros cantones, otras provincias, otros países, y eso es lo que tenemos que ir buscando. Eso te cuento así como una receta muy general, pero que la idea es de que todo eso pueda aterrizarse en una planificación bien organizada. No es complejo, los datos son nuevos, no podemos tener un histórico, hoy ha cambiado totalmente eso. No podemos proyectarnos, pero sí podemos saber que tenemos un par de estrategias para ir trabajando. Sin duda alguna, es interesante lo que nos mencionas, Jorge Eduardo, en torno a cómo desde el que está haciendo turismo tiene que entender la nueva lógica del turista,
los históricos no nos ayudan mucho, tú nos estás diciendo, sin embargo, sí podemos de alguna manera ya establecer una nueva línea de base para ir a partir de allí en esa recuperación franca del desarrollo turístico que tú aspiras o proyectas, que puede ser muy rápido, inclusive más que otros sectores, en la medida que haya ese compromiso. En el caso de los gobiernos locales, nuestro interés como universidad siempre ha sido apoyar esas reflexiones desde lo administrativo, desde el ejecutivo, desde el legislativo y por supuesto desde la función de participación ciudadana y control social. Sin embargo, también la universidad tiene un rol importante que pudiera destacar. Y a tu juicio, mi querido Jorge Eduardo, y como para ir cerrando esta entrevista que ha sido muy entretenida también, aparte de interesante, ¿cuáles podrían ser tus recomendaciones, que tú has estado en el sector público, en el sector privado? ¿Qué tienen que hacer las universidades? ¿En dónde pueden poner su granito de arena para ir fortaleciendo ahora en este espacio el tema del turismo local? Te cuento que antes de la pandemia existían 25,000 graduados en turismo y no tenían dónde trabajar. Hoy hay que tomar en cuenta que los datos de la OIT nos indican que en el sector turístico es uno de los sectores donde más mujeres trabajan, donde más mujeres intervienen. Al afectar al sector turístico también ha sido una afectación en sentido de género. El sector turístico es donde más jóvenes intervienen y también a los jóvenes han sido muy afectados. Por lo tanto, no solamente es una definición el tema de recuperar el turismo como un tema de una proyección, sino también para enfocarse en los grupos vulnerables. Entonces, sobre esa base, tú tienes que ir también tomando ciertos niveles de decisiones. Uno de los sectores académicos más afectados ha sido el tema y el sector del turismo. Es decir, más o menos un 20% de las universidades han tenido que cerrar las carreras del sector turístico, justamente porque no tienen donde trabajar. El tema del emprendimiento turístico ha sido parado durante un par de años. Entonces, la academia, yo le pido recapacitar mucho, ¿sí? ¿Para dónde se va a ir también en el sector turístico? ¿Cómo va a ir? ¿Por qué ofrecer una carrera donde cada vez ha habido menos empleo? ¿De qué manera tiene que hacer un análisis de su participación dentro de todo esto? El tema de la investigación en el tema turístico, en el tema de desarrollo local en general y en el tema turístico, tiene que ser una investigación muchísimo más pragmática. Y eso es uno de los temas en los cuales yo discuto mucho con los académicos, ¿sí? Porque pueden escribir muchas cosas, pero es como los planes de desarrollo. Se tiene un montón de planes de desarrollo y viene alguien, cambian de autoridad y otra vez se tiene que refundar la provincia o el municipio o la parroquia. Y casi se vuelve un negociado el tema de las consultoras para ir haciendo planes de desarrollo. Y no hay un tema que realmente haga un análisis real del tema turístico. Ahí sí lanzo la pelota a la academia, porque la academia no solamente tiene que abrir carreras, sino tiene que realmente en el tema turístico hoy, por esta circunstancia que nos ha dado la vida, el mundo, tenemos que hacer un análisis mucho más fuerte, porque la carrera de turismo tiene que cambiar totalmente. La carrera de turismo tiene que digitalizarse totalmente. La carrera de turismo tiene que trabajar muchísimo en todo lo que significa la tecnología, en todo lo que significa los procesos de venta, de reserva. La academia tiene que enfocarse mucho en el tema de identidad, el tema de entender qué es lo que vende el sector turístico, qué servicios de calidad. La calidad ha sido realmente olvidada en los últimos años en el tema turístico. Cualquier cosa es buena.
mientras más barato sea mejor, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí considero que antes de ir creando carreras, sí se tiene que hacer un análisis muy fuerte de cómo se tiene que cambiar totalmente las carreras, ese tipo de carrera del sector turístico es ingeniería turística, el tema de los guías, el tema de, ya la gente ya no necesita guías, ya busca otras cosas, es decir, se ha cambiado totalmente el tema turístico y a la academia tiene que interesarse en esos cambios, que es lo que no se ha hecho hasta el día de hoy. Un poco lanzar la pelota, tal vez me oigas demasiado negativo, sí, pero todo el sector turístico tiene que hacer una revalorización y tiene que cambiar. Si no se cambia, no va a pasar absolutamente nada y posiblemente vayamos a peor. Muchas gracias, querido Jorge Eduardo, y espero que te hayas sentido bien en esta tertulia. El tiempo en radio es corto, pero tenemos ya mucho material también para además repreguntarnos ciertas cosas, tratar de agotar estos primeros cartuchos que has enviado a los gobiernos locales, a la academia, a las organizaciones sociales, al sector privado, para que también se hagan preguntas, para que también se propongan la innovación, sobre todo en esos sectores que son tan dinámicos. La innovación es fundamental, hacer cosas diferentes, no necesariamente solo tecnológicas, también tecnológicas, pero no solo eso, y quizás a lo mejor poder entender mejor nuestro territorio, cada quien desde su rol, ir poniendo su hombro, ¿no?, para este proceso. Mi querido Jorge Eduardo, como te digo, espero que te hayas sentido bien. Esta es la primera vez que te hemos invitado al Forgat al Aire, espero que no sea la última. No sé si tienes palabras finales para ir cerrando esta tertulia llamado Forgat al Aire. No, más bien muchas gracias por tomarme en cuenta. Si se puede, ya uno está grande, se tiene muchos años de experiencia, y lo único que queremos es tratar de trasladar esa experiencia a la gente que viene atrás nuestro, que va al ANCA, no va atrás, sino va al ANCA nuestra, y que tenemos que aprovechar. Yo creo que es una oportunidad muy grande que tenemos hoy en nuestras manos en estas circunstancias en las cuales estamos. El país es un país complejo, Latinoamérica es compleja, el país está viviendo momentos complejos desde hace muchos años. Entonces, lo único que nosotros podemos es tocar el alma del que está al lado nuestro, lo único que podemos es hacer lo mejor que podamos en nuestro metro cuadrado, y ojalá eso pueda trasladarse y pueda trascender. Así que sigamos desde nuestro espacio empujando lo más que podamos para poder salir adelante y dejar a las generaciones que vienen atrás nuestro por lo menos una alternativa y muchísimas ganas de trabajar. Gracias, Eddie. Ha sido Jorge Eduardo Carrera con el tema turismo, desarrollo local, muchas cosas más por venir, muchos retos por identificar. Agradecemos a todos nuestros amigos sus interacciones, sobre todo a los de nuestro Ecuador profundo, a los gobiernos subnacionales, que a quienes ponemos a disposición nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, Voz Andina Internacional y @EdisonMafla. Con todos quienes nos miran en el mundo, soy Edison Mafla, tu programa Forgat al Aire. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Forgat al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.